Iniciamos el análisis de funciones para la materia de análisis derivativo de funciones. Tenemos así de manera general el concepto de función. Entonces vamos a ver primeramente qué son las funciones. Para darnos una idea de qué son, cómo se comportan y toda esa parte. De manera general, el texto mostrado al inicio del video, antes del video, menciona que las funciones son una relación entre dos cantidades o dos fenómenos. Por ejemplo, aquí tenemos un fenómeno, que sea el fenómeno 1, y va a dar como respuesta obviamente un fenómeno 2. Vamos a poner como respuesta fenómeno 1, respuesta al fenómeno 1. De manera general, pues, tenemos así características de este fenómeno 1, y respuestas a esa excitación. Entonces, de manera general, estas son las excitaciones. Y obviamente estas son las respuestas o salidas. Pues ya mencionamos el concepto de salidas, pues por lo tanto su interpretación sería entradas. Hay ciertas entradas, por lo tanto hay ciertas salidas. De manera general, ese comportamiento de una excitación va a dar como respuesta o origen una respuesta de este lado. Si tomamos otra excitación del fenómeno 1, vamos a excitar el fenómeno 1 con esta característica, por lo tanto únicamente va a haber una sola respuesta, o dos respuestas, pues, ¿no? Pero únicamente a esta excitación. Por ejemplo, si tengo yo pues nuevamente un comportamiento o una excitación, una entrada del fenómeno 1, únicamente va a haber una correspondencia o una respuesta en el conjunto 2. Entonces este es un conjunto, también podemos mencionar que es un conjunto A, o lo voy a poner así de manera particular. Tenemos un conjunto X, y como respuestas tenemos otro conjunto, y ya para denotarlo como si fueran literales, pues obviamente sería el conjunto de las Y. Entonces ya tenemos por ahí la indicación de dos conjuntos, conjunto X y conjunto Y. Entonces, de manera general, pues yo puedo modelar matemáticamente estos dos fenómenos, ¿sí? Lo puedo modelar al conjunto X y al conjunto Y. Y obviamente debo de compararlos, debo de comparar a estos dos conjuntos. Entonces esa es una manera, tanto la interpretación del conjunto Y da es originado a partir de las excitaciones o inyecciones del conjunto X. Desde el punto de vista matemático, por lo tanto, esa interpretación quedaría de la siguiente manera. En vez de tener esta correspondencia, colocamos el símbolo de igual. Voy a mencionar así a grandes rasgos: Y es igual a 3 veces el valor de X más 2. Entonces, en cierta manera, a este modelo matemático se le conoce como una función. Pero ¿de dónde sale una función? Una función se origina al tener primeramente una escritura especial. Por ejemplo, esta que tenemos por acá, de 3x más 2. A esta escritura de 3x más 2 se le conoce como una expresión algebraica. Recordando que a la literal x podemos indicar cualquier fenómeno, es decir, 3 veces la longitud de un vehículo más 2, 3 veces la temperatura de un refrigerador más 2, 3 veces una silla más 2, etcétera, etcétera.
Entonces este es el elemento que va a variar. Por lo tanto, desde el punto de vista algebraico, a este tipo de interpretación se le conoce únicamente como una expresión algebraica. ¿Y por qué expresión? Porque es una manera de escribir muy particular, en donde tenemos la combinación de letras y números. Por eso es una interpretación o expresión algebraica, 3 veces x más 2. En cambio, si partimos de ese concepto de tomar una expresión algebraica de 3x más 2, pero ahora lo igualamos a un valor, por ejemplo el valor de 0, lo igualamos a 0, esta nueva expresión se le va a conocer ahora como una igualdad. Obviamente es una expresión algebraica pero igualada a 0. Esta es una igualdad. ¿Sí? Entonces tenemos esa igualdad. A partir de esa igualdad ya no la colocamos igual a 0. Por ejemplo, en la propia expresión algebraica únicamente contenemos una sola letra. Le voy a añadir desde el inicio a la expresión algebraica otra cantidad, es decir, otro conjunto, un menos y. ¿Sí? Un menos y sigue siendo la expresión algebraica y sigue siendo la igualdad. Para nuestro caso, a partir de la igualdad voy a despejar la literal y, es decir, este elemento está restando, pasa por el otro lado, hasta el otro lado va a pasar sumando, quedaría así. Es decir, ya no considero el 0, como es no tiene ningún valor, pues no lo voy a considerar. Y del lado izquierdo me quedó la interpretación esta, 3x más 2, es decir, agarré el menos y que está restando y lo pasé por acá, va a pasar sumando. Entonces el resultado es 3x más 2. Voy a observar la igualdad de derecha a izquierda y por lo tanto me va a quedar y es igual a 3x más 2. Nuevamente a esta interpretación se le conoce, pues es únicamente una igualdad, pero acá esta igualdad anteriormente estaba igualada a 0 y ahora en este instante, en este momento, al ser el despeje, esta misma igualdad se igualó pero a un valor literario, a un valor y es una igualdad que se lee y igual a 3x más 2. Esta sigue siendo una igualdad. A partir de esa igualdad, lo único que hago es indicar que y va a depender de los valores que le meta a x, y esa dependencia, es decir, esa función va a estar en función de x. Y ahora sí, a este resultado se le conoce como una función. Esta sí es una función. Los elementos que contiene una función, tomamos como punto de partida nuestra función y de x. Esto simboliza únicamente la indicación que de este lado, del lado derecho del símbolo de igualación, va a haber más expresiones y obviamente todas esas expresiones van a estar en función de x, como en este caso es 3 veces x más 2, 3x más 2. Las partes que constituyen a la función serían las siguientes: tenemos letras, tenemos números, tenemos operadores y creo que nada más. A las letras se le conocen como variables. Aquí tengo a una x, es variable porque modifica su valor, y aquí contengo una y también es otra variable. A esta x le asigno yo valores, es decir, esta asignación de valores
Estos son valores que yo mismo se lo estoy asignando, se lo estoy metiendo. Entonces, esta es la variable independiente. Y dependiendo de los valores que le meta a la variable independiente, esta otra literal o variable va a tomar sus propios valores. Aquí, estos los asigno y aquí voy a obtener la respuesta. Por lo tanto, esta es otra variable, pero esta es una variable dependiente. Depende propiamente pues de los valores de x. Aquí tenemos un número 3 y aquí tenemos otro número 2. A esos elementos se les conoce como constantes. Y operadores, tenemos el operador de igualdad y tenemos el operador de suma. Inclusive está indicando ahí de manera oculta, de manera implícita, otra operación que la multiplicación es 3 por x. Por lo tanto, esos serían hacia grandes rasgos los elementos que constituyen a una función. Ahora vamos a graficar esta función. Voy a determinar la gráfica de esta función. Voy a considerar o a tomar como base esta función que estamos trabajando, que sería y de x igual a 3x más 2. La voy a graficar. Voy a generar una pequeña tabla de valores en donde voy a indicar a las dos variables, a la variable x y a la variable y. Esta es la entrada y esta es la salida. Voy a colocar o voy a excitar mi sistema, este conjunto lo voy a excitar o le voy a inyectar entradas numéricas y voy a ver el comportamiento del conjunto y. Le voy a dar el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2 a la x. Valores negativos también me puede aceptar, el valor negativo menos 1 y el valor negativo menos 2. Vamos a ver qué resultado numérico nos va a dar al tratar de realizar las operaciones allí indicadas. Lo primero que tengo que hacer es sustituir cada uno de estos valores en la función original, es decir, voy a hacer una iteración o una evaluación. Voy a hacer una evaluación de esta función para cada uno de estos valores. Una evaluación. Tengo que tomar la función original y sustituir el valor al cual le voy a asignar a x. Es decir, agarro la función original, esta es la función original, y le voy a meter cierto valor. Otra vez, agarro la función original y le debo de meter el valor que considere yo. Para mi primer cálculo voy a considerar el valor de 2. Aquí estoy indicando que voy a tomar el valor de 2. Voy a tomar el valor de menos 1, el valor de menos 1, y voy a tomar también el valor de menos 2. Así es como se indica pues el valor que le voy a meter yo a la variable independiente x. Para este primer ejercicio vale x2, realizo las operaciones, 3 por 2 son 6, más 2, y 3 por 2 son 6, más 2, 6 y 2 son 8. Para cuando x toma el valor de 2, ¿sí?, tengo una respuesta, y esa respuesta va a ser que y vale 8. Ahora voy a tomar el valor de al que indiqué pues ahí, ¿no? Ahora el valor de menos 1, puse a propósito el valor negativo porque al estudiante se le complica un poco más hacer las operaciones con signos. Entonces por eso decidí tomar dos valores negativos. Primeramente los signos, más por menos da menos, 3 por 1 3, más 2, menos 3 más 2 es más grande el signo negativo,
menos 3 más 2, el resultado va a dar menos 1, como si fuera una recta numérica. Aquí me lo voy a colocar, aquí está el valor 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Voy a colocar también valores positivos, 1, 2 y el otro valor positivo sería 3. Esta indicación o esta operación me indica lo siguiente: me encuentro localizado en el punto menos 3 y me voy a recorrer hacia la derecha, es decir, hacia los valores positivos. Me voy a recorrer 2 lugares, me voy a recorrer 2 lugares y el resultado fue menos 1. Entonces menos 3 más 2 es igual a 1. Fíjense, así de sencillo es la comprensión de la suma, y obviamente las multiplicaciones pues es otro caso, ¿verdad? Pero la suma de números positivos y negativos quedaría así. Caso contrario, esto es exactamente a tener 2 menos 3. Coloqué primeramente el valor negativo y después el positivo. Ahora lo invertí, primero el positivo y luego el negativo. Esto me indica que estoy ubicado en el 2 y voy a recorrerme hacia el lado izquierdo 3 posiciones, 1, 2 y efectivamente aquí en la tercera posición nuevamente quedo en menos 1. Entonces ahí está la interpretación de la suma algebraica de 2 valores, uno positivo y uno negativo. Para este caso el cálculo va a ser por menos 2, más por menos da menos, 3 por 2 son 6, más 2, igual menos 6 más 2, menos 4. ¿Sí? Al menos 6 le quito 2, quedan 4, pero como es más grande el valor negativo va a quedar menos 4. Bueno, entonces para completar la tabla, para cuando x tuvo el valor de menos 1, el resultado fue menos 1, menos 2, menos 4. Para 0, mentalmente, 3 por 0, 0, 0 más 2, 2. Mentalmente, ahora va a valer, la operación que debo de hacer es, vale 0, perdón, vale 1, 3 por 1, 3, más 2, 5. 5. Y ahí está mi tabla de valores para interpretar geométricamente a esta función. Dejen hago una separación para que sepan qué es lo que estamos realizando y qué bloque depende a la información, ¿no? Este es el bloque 1, este es el bloque 2 y ahí lo tenemos. Faltaría únicamente trasladar esta tabla de valores hay que trasladarla a un sistema de coordenadas cartesianos. Es un sistema de coordenadas cartesiano en honor a Descartes, que en el año, no recuerdo, creo que en el año 300 o 400 de nuestra era, se dedicó a hacer el concepto matemático un poco más sencillo y por lo tanto lo quiso interpretar geométricamente, y esa interpretación geométrica dio como resultado un plano cartesiano. El plano cartesiano está constituido por 2 ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal se colocan la variable x, ¿sí?, y la variable menos x. Aquí el punto de intersección es el 0, por lo tanto del 0 hacia acá, hacia la derecha, tenemos valores positivos de x, por ejemplo estos, 1, 2, 3 positivo, y valores negativos hacia el lado izquierdo del signo 0, es decir, menos 1, menos 2 y menos este otro, menos 3. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la designación del eje horizontal x, y en cambio hay una correspondencia o hay un reflejo. En el eje vertical vamos a colocar a la respuesta o variable dependiente y del 0 hacia arriba positivos y del 0 hacia abajo negativos. Esta es esta. ¿Sí?
y obviamente la graduación va a depender pues de la escala que nosotros consideremos, es decir, en X voy a graduar de 0 a 2 y desde 0 al menos 2. Aquí está el eje vertical, perdón, horizontal. En cambio el eje vertical voy a graduar de 1 en 1, de 2 en 2, de tal manera que abarque el 8, o que considere el 8, el 5, el 2, el menos 1 y el menos 4. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a tomar de 2 en 2 por cuestiones de espacio. 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Por cuestiones de espacio estoy considerando un espaciamiento de 2 en 2. Hacia abajo, pues de igual manera, menos 2 y menos 4. Y lo que tenemos que hacer ahora es determinar o ubicar cada uno de estos valores de la tablita, es decir, recordando que estos son los elementos en X y estos son los elementos en Y, de tal manera que un elemento X y un elemento Y es un punto cualquiera, es decir, puedo tener yo un punto coordenado si indico el valor de X y el valor de Y. Por ejemplo, un punto que está caracterizado por la coordenada 2,8, 2,8, es decir, me debo de desplazar primeramente en el eje horizontal 2 lugares, 1, 2 lugares y 8 hacia arriba. Aquí primeramente vengo por este lado y luego me tengo que ir hacia arriba hasta encontrar 8 lugares, 8 espacios, y aquí está el punto de coordenada 2,8. El siguiente 1,5, es decir, 1 en X, 5 en Y, este sería el punto para nosotros. El que sigue 0,2, no me desplazo a ningún lugar, aquí me quedo en el 0 en el eje X y me desplazo 2 en el eje vertical. Menos 1, ahora me muevo hacia el lado izquierdo, al lado negativo de las X, menos 1, y en Y es menos 1 lugar, aquí estaría este. Por último, menos 2, menos 4, menos 2, menos 4. Y esta disposición de puntos dispersos únicamente los uniría por medio de segmentos de línea recta, y obviamente esta sería la interpretación geométrica que estoy buscando. Bueno, dejen a ver si latino. Esta es más como con estas tabletas en ocasiones se torna medio incómodo atinarle, pero ahorita me sale. Miren, bueno, ahí está, suponiendo que trata de abarcar o ubicar la mayor cantidad de puntos. Bueno, pues por eso se llama puntos dispersos, tantos por ningún lado, pero a final de cuentas la interpretación geométrica me puede dar a entender que es una pequeña línea recta. Y como ven, ese sería el procedimiento, ese sería el proceso para identificar una función, cómo se caracteriza, qué elementos contiene, cómo se evalúa y cómo se interpreta geométricamente. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video para ver cómo se grafica otro tipo de funciones. ¿Sale?